Hola, bienvenidos y bienvenidas a este Highlight en Enfermería, en la que se va a realizar una revisión de ideas claves y de temas interesantes que se han abordado durante el Congreso de la SED, que se ha celebrado durante los días 16 al 18 de junio de este año. Agradecer al presidente de la SED por habernos invitado a participar en esta actividad y a Sanofi como patrocinador. Nos encontramos aquí Emilia Rosa Camacho, que es enfermera educadora del Hospital Costa del Sol en Marbella, Málaga, y con Paloma Menéndez, que es también enfermera educadora del Hospital de Cabueñes, de Gijón, de Asturias, y yo me llamo Eva Sáez, también soy enfermera educadora en diabetes y trabajo en atención primaria en un centro de salud de Toledo. Bueno, y sin más, vamos a comenzar un poco con el resumen de todos los temas que se han abordado a lo largo de este congreso. Emi, me gustaría que comentaras de qué trató la jornada del Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica que se celebró el día 16. Muchas gracias, Eva, me uno a los agradecimientos. El miércoles iniciábamos con el curso precongreso a las 9 de la mañana. El Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica realizaba su primer curso virtual de Educación Terapéutica, donde incorporaba una conferencia inaugural y de clausura con dos figuras internacionales. La señora Dulce María do Nascimento, educadora portuguesa, que hacía una metáfora sobre la educación terapéutica, y otra de clausura donde el profesor Casal nos presentaba su libro en español Pasaporte Sensorial, que próximamente podremos disfrutar leer de la mano del doctor Figuerola. Durante 3 horas y media se trabajó en talleres simultáneos varios temas. El programa educativo estructurado para las personas con diabetes tipo 1, de la mano de Sibyl Kaiser y María Dolores Rodríguez. El programa educativo estructurado para las personas con diabetes tipo 2, de la mano de Carmen Sánchez y yo misma. El programa educativo estructurado para el inicio de monitorización FLA, de la mano de Ana María Calvo y Silvia Rodríguez. Y el programa educativo estructurado para la prevención, identificación y tratamiento de la hipoglucemia, de la mano de Paloma Menéndez y Victoria Hierro. Gracias, Emi. Bueno, Paloma, además de lo que nos ha comentado Emi, ¿cómo se trabajó en los talleres, en los distintos programas estructurados de la educación terapéutica? Gracias, Eva. Pues sí, cada taller de unos 45 minutos de duración trataba de trabajar alguna de las fases del programa educativo estructurado, la valoración, el proceso y el resultado. Se complementaban cada uno de los talleres, con dinámicas y con herramientas educativas virtuales que después se pudieran implementar en la práctica clínica con las personas con diabetes y con los familiares. Ha resultado de bastante utilidad educativa, yo creo, y se trabajaban también incluso alguna herramienta digital. Siguiente, por favor. Y llegábamos ya al día 17 y a las 8:30 iniciábamos con un magnífico encuentro con el experto titulado La gestión de las emociones en la relación terapéutica con una profesional de bandera como es Gemma Peralta, ¿no? Nos comentaba las diferencias entre inteligencia emocional y gestión emocional. Nos explicaba que en la gestión de las emociones entran en juego aspectos como la cultura, el aspecto psicológico de la persona y las habilidades personales de expresión. Nos enfatizaba Gemma la necesidad de que los profesionales aceptemos el estilo de afrontamiento propio de cada persona y de que disponga de un buen manejo en la comunicación el profesional. Por otro lado, mencionaba por parte de la persona con diabetes que el disponer de habilidades de afrontamiento, estrategias de autocontrol y la necesidad de entrenar en la toma de decisiones eran elementos muy importantes. Igualmente nos decía que necesitábamos profesionales que fueran competentes en este área, con un adecuado nivel de capacitación y que en el proceso de la atención de las personas con diabetes se cuente con equipos interdisciplinarios donde la figura del psicólogo estuviera presente.
Siguiente, por favor. Y una hora después, aproximadamente sobre las 9:30, entraba el turno de las comunicaciones orales en diabetes y gestación, destacando dos comunicaciones interesantes. La de la doctora Núria Seguí, del Hospital Clínic de Barcelona, donde nos habla sobre el uso de la monitorización FLASH en una cohorte de gestantes con diabetes tipo 1 a tratamiento con múltiples dosis, lo que nos indica que ha sido igual de eficaz y segura que la monitorización con glucemia capilar en esa misma cohorte. Nos indicaba que había sido realizado el proceso en periodos asincrónicos. Por un lado tendríamos el grupo de capilar que se hacía entre los años 2013 y 2018 y el grupo de FLASH que se hizo entre el 2018 y 2020. Trabajaban con una N significativa, en torno a 58-60 gestantes, y el resultado global es que no había diferencias significativas entre los grupos, salvo el tabaquismo, que era menor en el grupo FLASH. Y por otro lado, el doctor Juan Jesús Fernández Alba, junto con su equipo del Hospital Universitario Puerto Real de Cádiz, nos presentaba un estudio para calcular el riesgo de diabetes gestacional. A partir de un estudio de cohorte retrospectivo, desarrollaban una APP que será patrocinada posteriormente por Novo Nordisk y presentado a grupos de médicos de familia, matronas, ginecólogos y endocrinólogos, y resaltaba sobre todo que es un modelo muy mejorado respecto a los existentes que hay en el mercado del National Institute of Health, donde se trata sobre todo para utilizarlo en primigestas, ¿no? Y este proceso nos indicaba que estaba pendiente de una validación externa. Bueno, en la siguiente mesa redonda, que fue donde se habló de la enfermera de práctica avanzada en diabetes, que se celebró el día 17, Concepción Candela habló de las competencias de esta figura, Adelaida Zabalegui de los instrumentos para determinar el perfil de la enfermera de práctica avanzada, y Nieves Lafuente presentó un proyecto que se está desarrollando en Andalucía. Todas llegaban a la misma conclusión, y es que existe la necesidad de diferenciar entre las actividades de práctica avanzada y la de cuidados generales de enfermería. Comentaron que en España no existe un desarrollo ni un reconocimiento legal de esta figura. En el Hospital Clínic de Barcelona se ha llevado a cabo un estudio para identificar y explorar los instrumentos existentes que permitan definir los dominios de la enfermera de práctica avanzada. Y concluyen que es necesario adaptar estos instrumentos a nuestro contexto. Y Nieves Lafuente, en Andalucía, habló del proyecto que está a punto de ser publicado en el boletín autonómico, en el que pretenden o presentan un desarrollo competencial de la enfermera de práctica avanzada, y este proyecto incluye formación, definición de competencias y definición y dotación también de puestos de trabajo. Y pasábamos ya a la mesa de comunicaciones orales relativas a tecnologías aplicadas a la diabetes, el mismo jueves, donde destacan sobre todo varias intervenciones, ¿no? La doctora Pilar Isabel Beato Víbora nos habla del proceso de traducción y validación de un cuestionario específico, el MGQ, en personas con diabetes tipo 1 en castellano parlantes, y usuarias de la monitorización continua de glucemia, muy interesante. Por otro lado, la doctora Belén Benito Badorrey nos habla de las aplicaciones para la diabetes, respondiendo a la pregunta si son productos sanitarios. Nos comenta que se basan sobre todo el estudio a partir de la búsqueda en Google Play y Apple Store, utilizando criterios para ser catalogadas como producto sanitario, y dar recomendaciones en el desarrollo de apps cumpliendo esa misma norma. Nos comenta que hay pocas apps gratuitas en español en Google Play y Apple Store para el control de la diabetes en comparación con otros idiomas como puede ser el inglés. La mayoría de ellas se centran en un control glucémico, y las apps que se consideran como productos sanitarios son las que se conectan principalmente con software. Trabajar de una manera conjunta, asociaciones de pacientes, profesionales, reguladores y grupos de la industria es un plan pues como muy acertado para seguir en este campo.
Más a continuación nos presenta el doctor David Barajas una comunicación que nos habla sobre la capacidad digital como determinante de la salud 0.0. Y nos comenta que el nivel digital va a ser uno de los principales determinantes de salud en pacientes crónicos en las próximas décadas. Nos presenta un proyecto que no es particular de este chico y del Hospital de León, que es de donde él procede, sino que es un proyecto conjunto que nace en Galicia con otras personas y que lo continúan en León. El objetivo, sobre todo, era realizar una validación del cuestionario Cambados mini entre personas con enfermedades crónicas entre 18 y 65 años y la detección de aquellas personas con altas competencias digitales a partir de un cuestionario que se llama Junior Chronics. Disponen de una N aproximadamente de 110 personas y comentan que establecen 3 grupos de una capacidad alta, media o más básica, ¿no? Comentan que las personas por debajo de 45 años prefieren básicamente un nivel de atención no estrictamente digital, sino una combinación de ambos, y que también se ven estas capacitaciones digitales en cambios y mejoras en la hemoglobina glicosilada e incluso el número de escaneos que se pudieran hacer. Por lo tanto, plantea que la analfabetización digital supondrá un problema de equidad probablemente en el acceso al sistema sanitario. Y en cuanto a la mesa de comunicaciones orales, en cuanto al tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2, pudimos asistir a la comunicación de la doctora Nidia Huerta, que nos presentaba el estudio cuyo título era Beneficio del entrenamiento con ejercicio físico en el control glucémico de niños y adolescentes con diabetes tipo 1, un metaanálisis de estudios controlados aleatorizados. El objetivo fue determinar si las intervenciones con ejercicio físico se asocian a un mejor control glucémico en niños y adolescentes con diabetes tipo 1, así como examinar si las características de la intervención se relacionaban con el efecto en el control glucémico. Estudiaron un total de 509 pacientes divididos en 2 subgrupos, según la duración de la intervención, más o menos 24 semanas, la duración de las sesiones, más o menos 60 minutos, y el tipo de ejercicio, aeróbico, fuerza o concurrente, que era una combinación de ambos, así como la intensidad, leve, moderada, alta. Como resultados concluyeron que se produce una disminución significativa de la hemoglobina glicosilada de hasta 0,62%. Incluso llegó a 0,74% en aquellos pacientes que realizaban un ejercicio concurrente, llegando a menos 1,30% de hemoglobina glicosilada de reducción cuando la duración era superior a 24 semanas y de alta intensidad. Esta disminución fue significativa también en la dosis de insulina, mayor también en este segundo grupo, y cuando la intensidad del ejercicio era superior a 60 minutos. También aumentó la capacidad cardiorrespiratoria. A destacar que no se reportó ningún evento de hipoglucemia severa en este grupo de pacientes, por lo que se reafirma la importancia del ejercicio físico como elemento clave en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y la disminución del riesgo de complicaciones asociadas. También el doctor Edelmiro Menéndez nos hizo una exposición acerca de la utilización de estatinas en diabetes mellitus tipo 1, en la franja de edad de 40 a 70 años. Puso de nuevo de manifiesto que desde hace 3 años, desde el año 2018, la Asociación Americana de Diabetes recomienda el uso de estatinas a todas las personas con diabetes tipo 1 entre 40 y 75 años para prevenir la enfermedad cardiovascular, con un grado de evidencia. El objetivo fue calcular el grado de cumplimiento de los pacientes tratados en su centro. Las conclusiones fueron que el 50% de estos pacientes no tomaban estatina y los que sí lo hacían eran los mayores de 59 años con un mal control metabólico en torno a 8,8% de hemoglobina glicosilada y con mayor incidencia ya de complicaciones como retinopatía diabética, enfermedad renal crónica, hipertensión, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Y llamativo el resultado, conociendo que menos del 13% de estos pacientes llegan al objetivo de LDL definido por la ESC.
Y resultados similares nos presentó la doctora Judith Vanega acerca de la prescripción de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 en atención primaria, siendo conocidos los beneficios que pueden aportar sobre el control metabólico. También nos presentaron en esta mesa de comunicaciones, el doctor Albert Lecube, el estudio de DEXPASU, que analizaba dapagliflozina más esenatida en pacientes en lista de espera para cirugía bariátrica. Pusieron de manifiesto que el 25,9% de los pacientes con diabetes tipo 2 son candidatos a cirugía bariátrica, de los cuales tan solo un 2% llegan a quirófano. El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad de la combinación de esenatida 2 miligramos subcutáneos una vez a la semana más dapagliflozina 10 miligramos una vez al día, comparándolo con un grupo control al que además de estos fármacos se le indicaba una dieta hipocalórica con un déficit calórico diario aproximadamente de 500 kilocalorías. Incluyeron en total 56 pacientes, divididos en dos grupos, 25 y 29 pacientes, y los resultados fueron que no hubo diferencias significativas en cuanto a la reducción de hemoglobina glicosilada, pero sí lo hubo en cuanto a la pérdida de peso. Fue un 50% versus un 16% en el grupo control, es decir, un 50% de pérdida de peso en los pacientes que estaban tratados con estos fármacos, además del consejo dietético. En cuanto al porcentaje de pacientes que dejaron de cumplir criterios para la inclusión en cirugía bariátrica, fueron un 45,8% en el grupo tratado con fármaco y recomendación dietética versus un 12% en el grupo solamente tratado con alimentación. Después de esta mesa de comunicaciones orales, si nos puedes pasar. Perfecto, gracias Eva. A las 3:30 del día 17 tuvo lugar la mesa redonda de tecnología aplicada a la diabetes. En esta mesa, la primera ponencia a la que pudimos asistir fue presentada por el doctor Moreno, que nos habló de monitorización en pacientes con diabetes. En esta ponencia nos presentó la evidencia científica tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, comparando la monitorización en glucosa intersticial versus glucemia capilar, así una comparativa con respecto a la monitorización de la glucosa en tiempo real. Nos dio datos acerca de los estudios tal como el GOLD, el DIAMOND, el estudio REPLACE, IMPACT, iHeart, RELIEF, FUTURE, entre otros muchos. Pero ya que hablamos de educación en esta mesa, hacer referencia a aquellos estudios que evaluaron la influencia de los programas educativos estructurados, además de la incorporación de estos sistemas de monitorización FLASH de glucosa. Entre ellos nos presentó el estudio Spectrum, que comparaba a aquellos pacientes con monitorización FLASH que son incluidos, como ya os he dicho, con estos programas educativos, demostrando que los que no acudían a estos programas, que los que acudían a estos programas tenían un mejor control glucémico, sobre todo a expensas de la toma de decisiones. También nos presentó el estudio TRAIN, recientemente publicado en febrero del 2021, realizado con monitorización en tiempo real, cuyos resultados fueron muy similares al estudio anterior. Y datos muy llamativos en el estudio ABCD, que demostró una reducción en la hemoglobina glicosilada, así como en el porcentaje de hospitalizaciones tanto por hipoglucemia como por hiperglucemia y sobre todo en el número de hipoglucemia grave. A continuación, el doctor Jorge Buendía nos habló de asa cerrada y nos explicó la evolución de los sistemas de infusión continua de insulina, asa abierta versus asa cerrada, páncreas artificial híbrido, así como aquellos sistemas que buscan la reducción en la intervención del paciente y los retos que esto supone tanto a nivel formativo como a nivel tecnológico. Y para finalizar esta mesa redonda, concluimos con la brillante intervención del doctor José Miguel Borrachero Guijarro, que nos habló de inteligencia artificial aplicada a la diabetes. En su ponencia
pues además de explicarnos el concepto de inteligencia artificial, nos habló de la evolución en el tratamiento de la diabetes desde 1980 hasta la revolución tecnológica de los últimos años. La evolución en los sistemas de monitorización continua de glucosa, de las bombas de insulina y de sus algoritmos de tratamiento, cada vez más avanzados, como la detección de comida y la administración de bolos, así como los sistemas biohormonales o los do-it-yourself. También nos habló de la evolución en cuanto a las plumas inteligentes y capuchones inteligentes y las plataformas de medicina que permiten integrar y gestionar todos estos sistemas. También nos presentó 3 aplicaciones móviles que nos permiten realizar una predicción de la glucosa, incluso en prediabetes. Y de esta mesa, como conclusión final, yo referencio 2 mensajes, uno del doctor Borrachero, que nos decía que sin educación diabetológica no hay tecnología buena para la diabetes, y la reflexión del doctor Bondía, que nos comentaba que las tecnologías, al igual que todo el tratamiento de la diabetes mellitus, se debe individualizar en función de las características y las preferencias de cada paciente. Bien, seguidamente nos encontrábamos con la mesa redonda sobre longevidad, estilos de vida de diabetes. Destaca sobre todo la ponencia del doctor Francisco José García García con el tema fragilidad en envejecimiento y diabetes, predicción clínica, donde nos comenta que esta forma parte del estudio Toledo, que es un estudio que están mirando el envejecimiento saludable a 12 años con 3.500 sujetos y con un montón de muestras en biobanco, y nos comenta la importancia de la fragilidad, que hasta ahora no se le está teniendo en cuenta, pero la considera la fragilidad como un indicador de mal pronóstico, tal cual es la macro y la microangiopatía. Comenta que la fragilidad en cierta medida explica el deterioro cognitivo. Nos comenta también que la fragilidad es tratable y es reversible y se debe de monitorizar como un estándar más de buena práctica clínica. Para ello nos comenta la presencia de una app que se llama FTS5 Power Frail, que es además muy fácil y muy corta en la realización de la misma. Comenta también dentro de la sesión después de preguntas que la metformina se puede utilizar como protectora para la fragilidad en personas con diabetes y frágiles no diabéticas también. Por otro lado, la doctora María del Carmen Gómez Cabrera nos comenta los beneficios moleculares del ejercicio frente al envejecimiento, y después de exponernos una gran cantidad de estudios, nos comenta que el entrenamiento es un antioxidante y, en resumen, se recomienda la realización de un ejercicio multicomponente con HIIT, con ejercicios de alta intensidad de corta duración. En la mesa redonda de estrategias para mejorar el control de la diabetes en atención primaria, se habló de la evolución del control glucémico y de otros factores de riesgo cardiovascular en los últimos años, de nuevos grupos terapéuticos y de cómo se están utilizando, y de la teleconsulta entre atención primaria y atención hospitalaria. Xavier Mundet comentó que en estos últimos años ha mejorado el control de la presión arterial y de los lípidos, se mantiene sin cambios el control de la obesidad, que hay un discreto descenso en la deshabituación de tabaco, que es de un 2,5%, que a pesar de disponer de nuevos fármacos para el abordaje de la diabetes, fármacos no insulínicos, sin embargo, el control glucémico se mantiene en los últimos años sin grandes cambios. Y que este control glucémico empeora en pacientes que requieren tratamiento combinado, siendo de peor control en pacientes tratados con insulina y en pacientes de edad más joven. La segunda ponente, Ana Cebrián, se centró en 2 grupos farmacológicos, en los ISLGLP2 y en los GLP1, y habló de los beneficios que reportan tanto a nivel renal como a nivel cardiovascular, desmitificó el riesgo de amputaciones o cetoacidosis respectivamente, refiriendo las amputaciones al primer grupo
y citoacidosis al segundo, y recordando que los únicos efectos secundarios que sí que están reconocidos son las infecciones genitales en los ISGLT2 y las náuseas en los GLP. El tercer ponente, Ignacio Lorente, comentó que la teleconsulta entre atención primaria y hospitalaria no está desarrollada, que son dos ámbitos asistenciales condenados a entenderse, pero que desde el hospital se desconoce cómo trabajan los profesionales en atención primaria y a su vez los profesionales de atención primaria también desconocen cuál es la organización en el entorno hospitalario, si existen o no consultas monográficas, etc. Luego, un poco la conclusión a la que llegaba Ignacio es que existe un desconocimiento mutuo y que muchas veces los pacientes sirven como medio de comunicación entre ambos ámbitos asistenciales y que no siempre el informe de alta se adecua pues, un poco a las necesidades que tanto desde atención primaria o desde hospital los profesionales necesitarían. También comentó que el paciente tiene idealizada la atención en el hospital y proponía un poco, para finalizar su ponencia, que se estableciera una interconsulta bidireccional cuasi asincrónica, es decir, que el contacto se produjera entre ambos niveles asistenciales, pues es un periodo de tiempo inferior a 24 horas y con acceso restringido a los pacientes y en los que el paciente no fuera el canal de comunicación. En otra de las mesas, que fue un encuentro de expertos que ya se celebró el viernes, día 18 por la mañana, Daniel Arroyo nos habló de las APPs que existen para la gestión de las diabetes. A modo de introducción, explicó la diferencia entre lo que es una apps o las web y también habló de que recomienda también la utilización de la televisión, pues, porque esto en determinados grupos de edad pues, puede superar la brecha digital, sobre todo en personas más mayores. Comentaba que a la hora de recomendar APPs hay que tener en cuenta una serie de aspectos y es que hay estudios que dicen que el 71% de los usuarios abandonan las APPs a los 90 días de haber comenzado a utilizarlo y que aproximadamente un 40% dejan de utilizarlas al mes de habérselas descargado. Y que también conviene, cuando se decida utilizar una APP, que se establezca, por ejemplo, si es recomendada por el profesional, que se establezca un tiempo de revisión que recomendaba en un plazo de un mes. Otro de los problemas encontrados en el uso de las APPs es que con mucha frecuencia desaparecen a los 5 años, es decir, hasta un 46% de las APPs desaparecen a los 5 años y hay que tenerlo en cuenta pues, cuando se quieren recomendar a determinados pacientes. Otro problema que describía en las APPs es la privacidad, es decir, muchas de las APPs solicitan permisos que pueden ser potencialmente peligrosos pues, para cámara, micros, agenda de contactos, fotografías, etc. Luego, recomendaba que se elijan APPs de sitios de confianza pues que puedan evitar la descarga de archivos ocultos. También decía que otro problema de las APPs es que contienen publicidad, hasta en un 40%, y que aunque el 95% de las APP son gratuitas, pero todas ellas suelen tener, introdujo el concepto de freemium, que significa que ofertan un paquete básico que es gratuito, pero que cuando la persona se interesa en alguna otra prestación, pues ya es preciso pagar. Decía que ninguna APP tiene de todo y que cuando se recomienden, conviene que no se recomienden APPs que tengan varias funciones, sino que se centren en una única funcionalidad.
porque si se centra en muchos objetivos, pues puede generar confusión en el usuario. Daniel opinaba que las aplicaciones más útiles son las que informan sobre datos de carbono y las calculadoras de dosis. Y finalmente recordó también que existen recursos disponibles en la página de la Sociedad Española de Diabetes, que existen 2 infografías con 10 recomendaciones para saber si una app es adecuada, y que también existe editada la guía para el uso de apps en diabetes y que tanto las infografías como esta guía se puede descargar en PDF. A continuación, también hubo de forma paralela un encuentro también de expertos en el que se habló del control de la diabetes en el paciente con COVID. Este encuentro lo desarrolló Carmen Serrano y destacó la importancia de valorar la hiperglucemia en el paciente con COVID. Comentó que la diabetes en sí no supone un factor de riesgo para que la persona se contagie y que el riesgo de infección es igual al de la población general. Pero sí que se sabe que la diabetes es un factor de riesgo para mayor severidad y pronóstico, multiplicando por 2 el riesgo de ingresar en UCI y triplicando el riesgo de mortalidad, aumentando la mortalidad, el tiempo de estancia hospitalaria y también los costes sanitarios. También comentó que en aquellos pacientes con diabetes con buen grado de control de esta enfermedad tenían menor riesgo de mortalidad que aquellas personas con una diabetes mal controlada. Habló de un estudio llevado a cabo por la Sociedad Española de Medicina Interna, la SEMI, en la que observaron y establecieron la glucosa al ingreso de la persona con diabetes como un predictor de mortalidad. Comentaban que glucemias al ingreso por encima de 181 miligramos de decilitro presentaban una mayor mortalidad, identificaron de hasta un 41,1%, más elevado que en pacientes que ingresaban con niveles glucémicos normales, estableciéndolo en un 15,7%. Con lo cual concluyeron que la hiperglucemia es un factor predictor de mortalidad en los pacientes hospitalizados por COVID. La ponente habló o identificó la necesidad de establecer un protocolo del manejo glucémico en los pacientes con COVID, ya que solo existen extrapolaciones de recomendaciones previas a la situación actual, o bien las decisiones se estaban basando un poco en la propia experiencia profesional durante la pandemia y que por eso se necesitaban más estudios. También habló del manejo de la hiperglucemia en el paciente COVID crítico, de la terapia insulínica intravenosa, del paso de la terapia intravenosa a la subcutánea, de cómo manejar la hiperglucemia inducida por los corticoides, del reajuste de la terapia insulínica en función de la pauta descendente de los corticoides y que habría que tener en cuenta el tipo de corticoide, el tiempo que va a utilizar ese corticoide y la dosis. Y después también del ajuste del tratamiento al alta hospitalaria. Y también habló de las diferentes opciones terapéuticas que se podrían también utilizar en pacientes con diabetes no críticos. Carmen, concluyó que la pandemia ha supuesto un reto también para la educación terapéutica y para el seguimiento de forma conjunta entre endocrinología, medicina interna y atención primaria. Y a la misma hora, también de manera paralela, se encontraba Javier San Honorato Vázquez hablando del aspecto sociolegal, con la ponencia frente a la Administración y con diabetes, cómo colaboramos desde la empatía.
Nos hizo una descripción de la situación en varios escenarios, como es la integración escolar, la reducción de la jornada laboral y el permiso retribuido, el empleo en la administración pública, el acceso al empleo, el permiso de conducción y los derechos sociales y de bienestar. Es muy interesante, sobre todo, el visualizarlo porque lo explica de manera fantástica, y yo tampoco quisiera meterme mucho para poder a lo mejor crear algún tipo de confusión con mis palabras, que no controlo la parte legal. Y sobre todo destaca un aspecto que son las consideraciones de mejora que se pueden plantear a la administración desde una postura empática, ¿no? Como sería una posibilidad de una ley para las personas con diabetes que recoja todas estas premisas. Y nada más. Este mismo día 18, a las 9:30 de la mañana, si nos puede, perfecto, pudimos presenciar la mesa redonda de educación terapéutica no presencial, de la que tuve el honor de ser moderadora junto a María Victoria Hierro. Pudimos escuchar otras 3 excelentes presentaciones, la primera de la mano de José María Cepeda Díez, que nos habló de las competencias requeridas para impartir actividades de teleasistencia y cómo adquirirlas. Nos indicó que no estábamos preparados para esta rápida evolución tecnológica que ha puesto de manifiesto la pandemia por COVID-19 y la obligatoriedad de la realización de teleconsultas, que ha aportado ventajas y también inconvenientes al seguimiento de las personas con diabetes. Para proporcionar una educación terapéutica de calidad de forma telemática, tanto pacientes como profesionales de la salud debemos adquirir competencias y capacidades digitales. Todo ello debería de estar regulado desde las organizaciones sanitarias, nos indicaba José María. A continuación, Irune Goicoechea, enfermera en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, nos indicaba, nos hablaba de educación terapéutica no presencial en el adolescente y nos ponía de manifiesto los retos que ha supuesto la educación terapéutica no presencial en el adolescente con diabetes, un periodo ya de base complicado de gestionar desde el punto de vista educativo y de la adherencia al tratamiento, pues por todos los cambios que sabemos que se producen en este periodo. Nos indicó que bajo su experiencia clínica, la telemedicina durante la pandemia por COVID-19 había permitido mantener el control glucémico de estos pacientes adolescentes, con beneficio en la calidad de vida sobre los pacientes y sus familiares. Y para finalizar esta mesa redonda, pudimos asistir a la ponencia del doctor Miguel Ángel Maño Ortiz, que respondía a la pregunta: ¿existe un marco legal que ampare la atención no presencial? Pues su respuesta fue muy contundente. No, no existe actualmente un marco legal específico y nos explicaban las leyes actuales que nos amparan. Nos explicaban los elementos esenciales en la relación profesional-paciente en la teleconsulta y también en la importancia de la implicación de las organizaciones sanitarias elaborando guías y protocolos para garantizar la protección del paciente, garantizando la continuidad asistencial de calidad en esta modalidad de atención. Y un poquito más tarde, a las 11:30, pudimos asistir también a la mesa redonda de diabetes y gestación, donde fundamentalmente destacaría la presentación de la doctora Irene Vinagre Torres, que nos hablaba de las repercusiones que tienen las hipoglucemias maternas sobre la gestación. Nos explicaba las causas y los factores de riesgo de la hipoglucemia durante la gestación, así como las repercusiones de las mismas sobre el feto y la madre durante la propia gestación y tras la misma, como podrían ser el aumento de riesgo de malformaciones en el feto, distrés respiratorio del neonato e incremento de la mortalidad materna, entre otras. Dadas las importantes repercusiones sobre ambos, es imprescindible identificar la hipoglucemia, sobre todo las no percibidas, utilizando herramientas validadas como pueden ser el test de Clark, y para cuya prevención pueden ser muy beneficiosos la instauración de los programas estructurados de educación terapéutica en hipoglucemia.
Y de manera paralela a la mesa que nos comentaba Emi, estaba la entrega de los premios SED, ¿no? Y ahí destaca sobre todo 3 tipos de premios que tienen que ver con la enfermería, que sería la Ayuda Guido Rufino, que fue concedida a María Dolores Rodríguez Garrido por su proyecto de evaluar el impacto de un programa de educación terapéutica telefónico en pacientes con diabetes tipo 2 con mal control metabólico, sobre la hemoglobina glicosilada y las visitas espontáneas de enfermería en un centro de atención primaria. Destacar la mejor comunicación presentada en educación terapéutica a Carmen Yoldi del Hospital Sant Joan de Déu sobre la influencia de los factores socioeconómicos sobre la adherencia al tratamiento en niños y adolescentes con diabetes tipo 1, y destacar también el apoyo para la realización de los estudios de posgrado en educación terapéutica para 4 profesionales de Tenerife, Sevilla, Barcelona y Valladolid. Y desde aquí desearos felicitaciones a cada una de vosotras. Bueno, felicidades a los premiados. Y continuando un poco con las comunicaciones orales, sobre educación terapéutica, pues Carmen Yoldi presentó el estudio que ha sido premiado sobre los factores socioeconómicos que influyen en el grado de adherencia al tratamiento con niños y adolescentes con diabetes tipo 1, y las conclusiones o los resultados que encontraron es que no existía diferencia significativa en el grado de adherencia en cuanto al sexo, es decir, si eran niños o niñas. Sí que encontraron un mayor grado de adherencia en aquellos niños que conviven en una familia con estructura nuclear, con mayores ingresos. También había mayor grado de adherencia. Cuando ambos progenitores participaban en el cuidado del niño con diabetes tipo 1, también existía mayor grado de adherencia, que por ejemplo cuando la responsabilidad en el cuidado dependía de uno de los progenitores. A mayor nivel de estudios también identificaron mayor adherencia, y a mayor nivel de conocimientos también existía un mejor grado de adherencia. En la segunda comunicación, Irene Cuello presentó un trabajo sobre resultados en calidad de vida tras un programa educativo estructurado de inicio de la monitorización continua de glucosa en personas con diabetes tipo 1 y con hipoglucemias de repetición, y los resultados que obtuvieron pues es que la monitorización mejora la calidad de vida en estos pacientes, aumentando la percepción de hipoglucemias, y por tanto se redujo el número de hipoglucemias graves, y también se redujo el tiempo en hipoglucemia y la variabilidad glucémica. En la tercera comunicación, María Blanedo habló de una intervención educativa en el caso de una diabetes neonatal, donde el programa implementado en el que se utilizaba la monitorización continua de glucosa y el ISTI favoreció la evolución de este niño del neonato. En el abordaje o en la educación participaron los padres, los profesionales sanitarios de la unidad de neonatología y un poco los psicólogos, y el hecho de que el trabajo se haya hecho de forma multidisciplinar también favoreció el abordaje de este bebé. Y en la cuarta comunicación, Carmelo Betancor habló de un ensayo clínico aleatorio y controlado sobre la entrevista motivacional y el autocuidado en la diabetes. Y bueno, pues me sorprendió un poco los resultados que presentó, porque las conclusiones a las que llegaba es que no encontraban efectos significativos de la entrevista motivacional respecto al cuidado, aunque terminó concluyendo Carmelo que necesitaban hacer un análisis más detallado de los resultados. Finalmente, o un poco ya llegando a algunas de las mesas finales que hemos incluido en este highlight, se habló del centenario, una mesa redonda
que se denomina el centenario de la insulina, historia de 100 años de innovación y nuevos retos. Gloria Aronés hizo una ponencia muy emotiva, es una persona que lleva conviviendo con la diabetes 65 años y narró momentos biográficos claves, como fueron el debut cuando era niña, el efecto que produjo en sus padres, el hecho de que en esa época necesitaba para administrarse la insulina jeringuillas de cristal, agujas de gran calibre, tenía que esterilizar de forma manual. Otro momento biográfico significativo para ella fue su primer viaje, y una de las, cuando tenía 14 años, un viaje de fin de curso, y una de las cosas que más llamó la atención es que el médico en esa época preparó a Gloria para resolver posibles dificultades que podría encontrar a lo largo del viaje. Y un poco la conclusión a la que llegaba Gloria era la importancia de la preparación pertinente de una persona con diabetes, es decir, resaltaba la importancia de la educación terapéutica. Otro momento significativo fueron las gestaciones, los embarazos de Gloria, y luego también habló cómo con la vejez pues, se produce una pérdida de gusto, del olfato, de la sed, de pérdida de masa muscular, y que todo esto va también condicionando las necesidades de insulina. Y un poco insistía en que es muy importante contar con un equipo multidisciplinar experto que informe, forme y empodere teniendo en cuenta las características biopsicosociales de la persona. Daniel Figuerola describió cómo ha evolucionado la insulina desde que fue descubierta, de la escasa disponibilidad que existía en sus inicios, cómo han ido mejorando todas las insulinas de las que disponemos, mostró un kit para administración de insulina de finales de los años 60, recordó el concepto de educación terapéutica y bueno, pues al final habló o describió su famoso cóctel sobre la educación terapéutica. Andrés Villegas, que es conocido en redes sociales como Azucarillo Man, bueno, pues desde hace año y medio publica en redes sociales información sobre la diabetes y se encarga de romper bulos respecto a esta enfermedad. Un poco también hizo una revisión histórica de cómo han ido evolucionando los diferentes tipos de insulinas de las que disponemos y un poco él como paciente diabético o como persona con diabetes pedía al futuro ensayos clínicos centrados en la insulina y no tanto en la tecnología y se preguntaba si algún día llegaría la insulina oral o la insulina que no se tenga que inyectar o una insulina inteligente que actúe a expensas de las subidas o bajadas de la glucosa. Eva Solá habló también de dónde estamos actualmente, de los diferentes tipos de insulina que podemos utilizar para el tratamiento tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2. Habló de que en este momento nos encontramos utilizando insulinas de segunda generación, tanto de acción retardada como de acción rápida, y mencionó lo que viene en un futuro próximo en cuanto a tipos de insulina de administración semanal y comentó las diferentes fases de estudios en las que se encuentran todo este tipo de insulina. Y bueno, los tres componentes concluyeron que, bueno, pues efectivamente el tratamiento para las personas con diabetes ha avanzado mucho en estos 100 años y que la monitorización continua de glucosa también ha sido un hito para la historia de la diabetes. Y ya
Para finalizar, elegimos la mesa de utilidad de los materiales de apoyo disponibles en consulta, donde se trataron 3 ponencias distintas. La primera realizada por Carmen Sánchez, que trataba sobre la identificación de los materiales adecuados en la consulta. Ella nos hizo una gran ponencia sobre la necesidad de un nivel adecuado de alfabetización de las personas con diabetes, los familiares y los cuidadores. Nos dio una serie de recomendaciones para la elaboración de material adecuado, incluso métodos de valoración como sería la escala IFLED para evaluar el material con respecto a la dificultad en la interpretación de las personas. Por otro lado, Ángeles Hermida nos hizo la ponencia sobre nuevos tiempos, nuevos recursos, donde nos comentaba la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinarios con rutas asistenciales definidas, que el paciente lo tenemos que entender que no es el centro de la atención y por lo tanto todo debe de girar alrededor del mismo, que hay nuevas estrategias que se pueden implementar, como sería la e-consulta, como superación, que podría ser como una especie de escalón para superar las barreras entre atención primaria y atención especializada, y nos contaba su propio modelo de trabajo durante la época COVID, donde nos decía que se habían definido entre personas de diferentes centros de salud, que existía incluso esa posibilidad, y había definido una serie de protocolos conjuntos para la identificación y continuidad de los cuidados a la población de las personas con diabetes a partir de una planificación y la elaboración de una serie de flujogramas que facilitaban la operatividad ante la situación de confinamiento. Y por último, la última de las ponencias sería la educación terapéutica, informar o formar, realizada por mí. Informar, donde se concluía que informar no es capacitar a las personas con diabetes ni hacerlas competentes en sus cuidados, y que la necesidad de una alfabetización en diabetes es fundamental, y el trabajar con una serie de programas educativos estructurados también va a ayudar al empoderamiento de las personas con diabetes.